endocrinología. Cogemos la palabrita y la dividimos. Entonces, el sufijo endo significa dentro, crino, secreción y luego estudio. O sea que la endocrinología estudia las secreciones de adentro. Las secreciones de adentro son las mismas secreciones internas. Y esas secreciones internas es lo que se conoce con el nombre de hormonas. ¿Estamos de acuerdo? Hormonas. Entonces, la pregunta del millón es: ¿quién maneja las hormonas? Por lo tanto, ¿quién maneja la endocrinología? La maneja el sistema nervioso autónomo. Y la CPU del sistema nervioso autónomo se llama tálamo óptico. ¿Cómo vamos? Tálamo. Bien. En ese orden de ideas, entonces, pasaríamos a lo siguiente. La endocrinología en la casilla izquierda se parece mucho al sistema político colombiano. ¿Quién maneja desde el punto de vista político en Colombia? El presidente. ¿Sí estaríamos de acuerdo o no? ¿Aló? ¿Aló? Entonces, ¿en qué íbamos? ¿En qué íbamos? Entonces, en Colombia, ¿quién manda? Al menos en el papel. El presidente. O sea, aquí en la parte política, aquí está el presidente. ¿Quién sería el homólogo del presidente en la endocrinología? El tálamo. Si recordamos el tálamo óptico, debajo del tálamo óptico, ¿qué está? El hipotálamo. ¿Sí o no? Entonces, debajo del tálamo óptico, que es el presidente, está el hipotálamo. Y debajo del presidente, mire que ahora que hay dificultades, ¿qué es lo que hace? Reúne a todo el Consejo de Ministros. O sea, necesita el Consejo de Ministros. ¿Qué sería el hipotálamo? Pero si nos vamos de pelea con Ecuador, porque el presidente no avaló las elecciones de Ecuador, y nos vamos a echar plomo, de esos ministros, ¿cuál es el más importante? A la guerra, el ministro de Defensa. O sea que en el hipotálamo, el ministro de Defensa sería la glándula hipófisis. ¿Vamos bien? Sí. Pero si nos vamos a echar plomo, siga, con Ecuador, entonces, ¿qué le dice Petro al ministro de Defensa? Oiga, y si hay plata para mover los carros y comprar gasolina y echar plomo y todo, pues llamamos al ministro de Hacienda. ¿Sí o no? Aquí, ¿de qué más necesitamos? De Relaciones Exteriores, de la Sarabia. Oiga, ¿y no será que podemos arreglar eso? Mejor que repitan las elecciones. ¿Por qué? Porque yo mandé. Entonces, en el Consejo de Ministros están todos: el ministro de Defensa, el ministro de Comunicaciones, está el canciller, está el ministro de Trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay muchísimos. Si ustedes recuerdan, ¿quién fija la hipófisis? El tubo de cimiento. ¿A quién se le pega? Al cuerpo mamular.
¿Qué más tenemos ahí? Los pedúnculos cerebrales. ¿Qué más tenemos ahí? Los bulbos olfatorios, las cintillas o tractos olfatorios, las cintillas o tractos ópticos. Todo eso sería el Consejo de Ministros. Muy bien. Imaginémonos que no, se prendió la mecha, vamos a echar plomo contra Ecuador. Entonces, el ministro de Defensa, ¿a quién le manda la información? ¿A quién llama? ¿A quién será? ¿O será que el ministro de Defensa llama al soldado Chávez para que empiece a echar plomo? ¿A quién llama? Al comandante general del ejército. ¿Vamos bien o no? Entonces la hipófisis, y el comandante general del ejército le manda las órdenes, llama a la brigada 1, a la brigada 2, a la brigada 3, etc. Brigada 4. Pregunto, ¿dónde está la brigada 1? ¿Dónde se dio la libertad en Colombia? En Boyacá. Entonces, ¿dónde está la brigada 1 aquí? ¿Y en qué fuerte la brigada 1? ¿Escuchamos helicópteros? ¿Sí o no? Aerotransporte. Yo lo que veo es un helicóptero viejo que se madre con un vendaval se cae. ¿Es fuerte caballería? No. Pero cuando cruzamos allá por el terminal antiguo, escuchamos los soldados gritando y tocando. ¿Sí han pasado por ahí o no? ¿Qué gritan los soldados? Trotando, trotando, se me va parando la punta del pie. Y responden los otros, qué bonita punta, qué bonito pie, qué bonita punta, la punta del pie. Y troten todo el hijo de madre día. Entonces la brigada 1 en qué es fuerte. Pero ¿será que hay brigadas especializadas en aerotransporte? Claro, en Tolemania. Entonces, gente, recuerden que allá fue donde se coordinó toda la liberación de Indios de Betancourt. Además, la liberación fue perfecta. ¿Recuerdan las palabras de ella? Bueno, entonces cada uno se especializa. Entonces, la hipófisis le manda la información a cada una de las brigadas y cada una de esas brigadas se especializa. La hipófisis es el ministro de Defensa, sería la reina. Pero si hay reina, tiene que haber princesa. O sea, ¿cuál sería la glándula de importancia después? A la glándula adrenal. Pero está la glándula tiroides, pero está la glándula paratiroides, pero está el timo, etcétera, etcétera, etcétera. Y en cada brigada, aquí, entonces vamos a ver, la brigada 3 es la de guardia presencial. ¿Se acuerda que hace unos años el amigo Petro tuvo un percance con el Palacio de Justicia? Se lo tomó a sangre y fuego. ¿Quién está de presidente? Belisario Betancourt Huertas. ¿Quién estaba de ministro de Defensa? ¿No viene en Colombia? Sí, un ministro aquí de Moniquirá. Además, él participó en lo que se le dice al ministro de Defensa: nada, retome a sangre y fuego el palacio. Y resulta que en el 3 hay un teniente llamado Plaza Vega, ¿se acuerdan de él? Con 20 soldados. Y el berraco va y retoma a sangre y fuego, pero toda la gente que sale se la entrega a su superior. Y resulta que mucha de esa gente la desapareció. ¿Estamos de acuerdo o no? Pero para que echara bala aquí los soldados, el presidente le mandó la orden a los soldados, no, fue bajando, mire. Resulta que mucha de la gente que salió, como se grabó en televisión, no aparecieron, entonces le echaron la culpa a Plaza Vega. Plaza Vega lo mandaron a la cárcel y él alegó ante la Corte Internacional de que él le entregó a su superior, que si se desaparecieron no fueron de él. Entonces miremos que ya una persona condenada eso por la Corte Internacional y a este lo declararon inocente. Ahora se salió a coronel, Plaza Vega. Ahí vieron todo el debate que hubo. Bueno, entonces miremos. Pero ¿por qué la Corte Internacional no demandó
y condenó al presidente o al ministro de Defensa? Porque tienen inmunidad, orden a la hipófisis, le manda un memo. Pero este memorando no es un papel firmado. Ese memo se llama factor liberador, del inglés. Entonces aquí viene un memo, y aquí viene un memo, y aquí viene un memo, y entonces Plazas Vegas le dice a los soldados, Plazas Vegas es boyacense, ¿no? Arrejunten las patas, armas al hombro, Jondi, cartuchos, papuchos, toti. ¿Sí será hacer información? ¿No? Entonces, ¿qué viene? Recuerde que primero entró él, y de una le dieron chumbimba a varios de sus soldados. Entonces llamó, ayuda, ayuda, están quemando el palacio. ¿Qué llegó? Un tanque. Entonces mire cómo viene la comunicación. Lo mismo en la tecnología. Ante un susto ni el hijo de madre, todo mundo trabaja. ¿Pero quién da la orden? El tálamo. El tálamo le da un memo al hipotálamo. Entonces le manda un memo y aquí se llama factor liberador. Ya lo vamos a entender ahorita. Factor liberador del inglés. El cual le dice a la hipófisis que le mande la glándula adrenal para que ponga cortisol. Hijo de madre, entonces la hipófisis produce una hormona llamada ACTH. Y la ACTH va a la glándula adrenal y hace que la corteza produzca cortisol. Y el cortisol hace que produzca azúcar. Y listo, ¿qué hay que hacer? O sea que la endocrinología trabaja en forma vertical. Una vez que se da la orden de arriba hacia abajo, este tiene que cumplir. Él no puede negarse una orden. Por eso los militares en Venezuela. El comandante de las fuerzas militares en Venezuela es el presidente, que es el comandante en jefe. Bueno, ¿cómo entendimos esto? ¿Sí o no? Bueno, entonces vamos a darle la miradita al detalle. Entonces vamos a darle la miradita. Aquí les tengo entonces, mire esta belleza. Entonces aquí está el hipotálamo, ¿sí o no? Dígame. Presidente. Debajo del hipotálamo está el tálamo y en ella la glándula hipófisis pituitaria. La glándula hipófisis pituitaria da un memorando, una hormona para que actúen las glándulas adrenales y esta produce cortisol. Una vez que hay cortisol, entonces este es feedback positivo, aquí viene feedback negativo. Si hay cortisol, no produzca más ACTH, no produzca factor liberador. ¿Más o menos me captan o no? Entonces vamos a empezar ahora sí. ¿Cuál es la primera glándula en importancia? ¿Cuál es el ministro de Defensa? La glándula hipófisis. Entonces, la glándula hipófisis pituitaria tiene forma del país de Italia en el caso de el humano. Esta es la glándula hipófisis pituitaria. Entonces no olviden, tálamo óptico, todo esto es el hipotálamo. Este es el ministro de Defensa. Y la glándula hipófisis pituitaria tiene tres partes. Mira aquí la glándula hipófisis pituitaria, bien bonita. La parte libre de la hipófisis, la E, recibe el nombre de pars distalis o adenohipófisis.
La D se llama hipófisis intermedia y la A recibe el nombre de pars neuralis. Entonces, adenohipófisis, hipófisis intermedia y neurohipófisis. ¿Todo bien o no? La adenohipófisis produce 8 hormonas. La hipófisis intermedia produce una hormona y la neurohipófisis no produce ninguna hormona, pero almacena 2. Entonces vamos a estudiar la hormona de la ¿qué? Adenohipófisis. Dígame si estamos claros. ¿Aló? Bueno, vamos para la adenohipófisis. ¿Aló? Sí, señora, ¿la orden? Sí, señora, pero que viene estoy dictando clase, póngame un WhatsAppito y yo le contesto ahora en la medida de mis posibilidades. Adenohipófisis. ¿Qué es la adenohipófisis? La madre libre de quién? De la hipófisis. Y va a producir 8 hormonas. Arrancamos con la primera. STH. Se llama hormona somatotropa o hormona somatotropina u hormona estimulante de crecimiento. La hormona somatotropina o hormona estimulante del crecimiento es la responsable de la estatura que ustedes y yo tenemos. Si se produce mucha STH, se viene una enfermedad llamada gigantismo. Pero si se produce poca STH, viene una enfermedad llamada enanismo. Y después de que hablamos de los enanos, ¿se acuerdan que eran 3? Bueno, el hipofisiario, el hipotiroideo y el acondroclásico. Bien. Pero resulta que para crecer, mire cuando llegamos a la pubertad, incluso los papás le dicen a los jóvenes, mire mijito, yo le doy, si quiere hasta la universidad, pero para comer no, porque qué berraco se traga. Pero no engorda. ¿Por qué? Porque es que está creciendo. Y para crecer no solo es crecer los huesos, es que tiene que crecer los músculos, tiene que crecer las arterias, tiene que crecer los nervios, tiene que crecer las venas, tiene que crecer los ligamentos. ¿Y qué se necesita para todo eso? Bien, ¿cómo nos fue con la primera? Bien, segunda hormona. TSH. No es la misma STH. Se llama hormona estimulante de la tiroides. Regula el funcionamiento y metabolismo de la glándula tiroides. Y no olviden, la princesa es la hipófisis, perdón, la reina, así como en Inglaterra. Pero si se muere la reina, ¿qué toca tener? Una princesa para que tome el cargo. La princesa es la glándula tiroides. ¿Y cuál es la función ahorita de la glándula tiroides? Regula el metabolismo. ¿Y cuál es el metabolismo? La mitocondria. Entonces regula hormona estimulante de quién? De la tiroides, de la glándula tiroides. El funcionamiento y metabolismo de la glándula tiroides. Tercera hormona, ACTH. Se llama hormona adrenocorticotropa. Entonces regula el funcionamiento y metabolismo de la corteza de la glándula adrenal. Regula la corteza de la glándula adrenal. Listo. Cuarta.
Prolactina estimula el desarrollo de unas glándulas de la piel llamadas glándulas mamarias para producir leche. Claro. Quinta, relaxina o inhibina. Relaja el músculo liso del útero para permitir que se anide y se implante el bebé. Y sexta, produce las gonadotropinas. En la hembra son dos. La FSH, llamada hormona estimulante del folículo, y la LH, llamada hormona luteotropa o luteinizante. Las gonadotropinas tienen un sinónimo. También se conocen con el nombre de bucerinas. ¿Cómo se llama? Bucerinas. Me queda la... ¿Cuántas van aquí entonces? 6, ¿no? No, 6 es la FSH, 7 la LH, porque son dos gonadotropinas. Entonces, ¿cuál me quedaría? 8. ¿Cuál será la 8? La hormona estimulante de la paratiroides. Sí, señor. La PSH, la cual regula el funcionamiento y metabolismo de la glándula paratiroides. Siga, señor. Siga, colega, lo estamos esperando. Ah, pero toca, no hay cita. Y así en el siguiente salón hay una que se traiga. ¿No quieres decir? Ah, no vienes, colega. ¿Qué produce quién? Bueno, muy bien. O sea que si la glándula tiroides no está trabajando, no hemos visto dónde está, ¿qué puede estar pasando? Vamos de arriba hacia abajo. ¿Falló quién? El hipotálamo. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Porque no produjo el factor liberador. Para cada una de estas necesitamos el FR. FR para la primera, que sea cuál? La TSTH. El FR, factor liberador, para la TSH. Factor liberador para la ACTH. Así sucesivamente. O sea, es el mismo memorando. Bueno, listos. ¿Está clara entonces la qué? La adenohipófisis. Vamos ahora a la segunda de las glándulas, ¿sería cuál? La hipófisis intermedia o pars medialis. Pars medialis. Produce una o sola hormona llamada MSH, u hormona estimulante de los melanocitos. Los melanocitos son células de la epidermis, ya nos vimos, son queratinocitos que van a producir el pigmento para darle color a la piel y a las maneras. ¿Se acuerdan o no? Sí. ¿Y cuáles son los pigmentos? Melanina, eumelanina y feomelanina. Pero si no hay MSH, no hay quien estimule los melanocitos para que produzca pigmento, y eso le pasó a Michael Jackson. Con un láser tallaron la hipófisis intermedia, y cómo quedó el tipo blanco, albino total.
Pero tuvo hijos, ¿cómo le salieron? Melanina, eumelanina y... Melanina, eumelanina, feomelanina. Entonces la pars medialis no produce sino un hormona. Vamos ahora para la tercera, ¿que es cuál? La neurohipófisis. En el libro tiene que modificarla. En el libro está mal, en el mío, neurohipófisis. Porque la neurohipófisis no produce ni una hormona, ella almacena. Dos, ¿cuál? La primera se llama ADH, llamada hormona antidiurética, que evita diuresis, la producción de orina. Si no se produce orina, ¿dónde se queda el agua de esa orina? Dentro del vaso sanguíneo, sube la presión arterial, entonces también se llama vasopresina. Y nombre químico se llama arginina. O sea que esta hormona es muy importante para manejar la presión arterial. Una pregunta, ¿esa arginina no es el mismo aminoácido, no? Diferente. Sí, pero aquí se conoce como, normalmente se conoce como vasopresina unido a arginina, pero la arginina también es un aminoácido. Aquí se le conoce como hormona diurética, vasopresina o vasopresina arginina unida, déjenlo mejoramos. Vasopresina arginina. Y produce otra hormona llamada oxitocina. Almacena la oxitocina. ¿Cuál es la función de la oxitocina? Primero, es la responsable de los orgasmos. Dos, estimulan la contracción del músculo liso del útero para el parto. ¿Bien o no? Tres, permite la galactogénesis y la galactopoiesis por parte de la glándula mamaria, o sea que es la que estimula la producción de la leche y el descenso de la leche. Pero la oxitocina tiene un archienemigo, que es la hormona adrenalina. La vemos en el sistema nervioso, sino autónomo. Por eso cuando van a ordeñar, ¿qué dice el campesino? Yo no llevo perro, porque es que el perro ladra y al ladrar hace que la vaca esconda la leche. No es que esconda la leche, sino que no produce ¿qué? Oxitocina. O sea que la oxitocina es la hormona del placer. Miremos que ahora en Argentina ya se está comercializando en aerosol. Entonces ya no quieren cocaína ni marihuana, sino quieren es oxitocina. Se va a convertir en otro de los problemas de salud pública. ¿Sí? ¿El precursor de la oxitocina es el triptófano? Triptófano es un aminoácido, pero bueno, ahí sí, un paso al costado y bioquímicamente, no sé bioquímicamente sí sea un analito indispensable para la formación, no lo sé. Pero triptófano es otro aminoácido, como la metionina, la cistina, la arginina. ¿Cómo lo fue entonces? Este artículo lo leí hace un mes. Entonces tendrán que regular, ¿no? Porque en todo el mundo es con placer y quién trabaja. Claro, todo el mundo en la luna de miel y quién trabaja. Bueno, listo. Pero entonces la pregunta, si no se producen ahí, si no se almacena, la pregunta es ¿quién la produce entonces? Ya lo vimos en neurología, ¿se acuerdan? Unas células que las neuronas, el cuerpo se metió dentro de la blanca y forman los núcleos. Entonces hay dos núcleos, el supraóptico y paraventricular del hipotálamo, son los que producen esas. La ADH es ¿qué? ¿Cómo se llama? Antidiurético, o sea que si mi cuerpo libera ADH, ¿orino más o orino menos? Orino menos. ADH. ¿Orino menos, sí o no?
Si yo estoy en clima caliente, ¿orino más o orino menos? Menos. O sea que mi cuerpo, ¿qué produce? Más. Pero si estoy en clima frío, ¿orino más o orino menos? Más. Entonces la ADH tiene dos enemigos berracos. El primero, el frío. Si hay frío, no se produce ADH. Claro, porque no sube. Entonces, ¿por dónde elimino el exceso de agua? Por el frío. Y hace todo el circuito de la canción, ¿recuerdan? La agüita amarilla. Como va el tejado, baja, vamos a la carrera. Y la segunda, el alcohol. Yo me tomo una cervecita, el alcohol, la cerveza lleva alcohol, bloquea el ADH, una cerveza, un chichi, un alcohol. Y ahí voy. Y todos felices, ¿no? Bueno, listo. O sea que ¿cuántas hormonas maneja la hipófisis pituitaria? 8. Produce 11. no, completa la hipófisis. 11. 9 hormonas, produce 9 hormonas, pero maneja 11 porque almacena 11. Bueno, ¿listos? Resulta, queridos colegas, que hay esta enfermedad. Ojo que vamos a deletrearla. Y me van a ayudar. Pan, hipo, pituitarismo o enfermedad de Simmons. Entonces, el prefijo pan, ¿qué significa? Anoten en la hojita de prefijos y sufijos. Todo. Hipo, que bajan todo. Las hormonas de la hipófisis pituitaria. ¿Qué puede hacer que no produzca hormonas? Un tumor en la hipófisis. La persona que lo estudió fue el doctor Simmons. Y cuando eso pasa es una desdicha. Porque es que imagínense, está loco nada más ni menos que el ministro de Defensa. ¿Sí o no? ¿Aló? Bueno. Lista la glándula hipófisis pituitaria. Pregunta sobre ello. Muy bien. Entonces, nos vamos para la siguiente glándula. Glándula adrenal. Bueno, entonces, los humanos somos bípedos. Los animales domésticos son cuadrúpedos. Estas glándulas adrenales se ubican en el borde medial y hacia el polo craneal del riñón. Como somos bípedos y están sobre los riñones, en el humano se conocen como suprarrenales. Los animales, como son cuadrúpedos, están delante del riñón, por eso se llaman adrenales. Pero las adrenales y las suprarrenales son las mismas pero diferentes. ¿Son las mismas? La misma glándula, diferente, ¿por qué? Por uno ser bípedo y otro ser cuadrúpedo. Pero la glándula adrenal esa es per se la glándula que me permite adaptarme al estrés. ¿Vamos bien o no? Eso es estrés. Ahí su glándula adrenal ya mandó lo que se necesita. Incluso algunos ya corazón les quedó. Yo recuerdo ya en mi pueblo que el primer hombre que le cogiera el sueño, vamos que se uniera bien y cogíamos 2 papas de esas olas grandes y se le oído. Y tocaba se levantaba y corra porque nos cascaba. Acá no vio por semejante trabajar. ¿Qué pasó aquí? No hay mayor estrés que eso. Bueno,
Entonces, la glándula adrenal, ¿dónde se ubica? En la cavidad abdominal por fuera del peritoneo, es decir, está en el retroperitoneo. Y la glándula adrenal está formada por dos porciones, y aquí las amplié, y esta sí necesito que, por favor, mucha atención. Entonces, esta parte de afuera recibe el nombre de corteza. La corteza, ¿de dónde a dónde va? Desde aquí hasta aquí. Y la corteza está formada por tres porciones. La primera se llama región glomerular. La segunda, región fascicular o fasciculada. Y la tercera, región reticular. ¿Cómo vamos ahí? Bien. La región glomerular produce un mineralo corticoide. Y ese mineralo corticoide se llama aldosterona. Y esta aldosterona maneja la bomba de protones. La cual maneja los niveles de sodio y de potasio, la famosa sodio, potasio, asa. La región fascicular y reticular produce los glucocorticoides. Como su nombre lo indica, manejan el metabolismo de la glucosa. Todos los glucocorticoides son hiperglicemiantes, suben la glucosa. Y los glucocorticoides son los siguientes. Primero, cortisol. Segundo, la estrona. Siguiente, desoxicortisol. La siguiente, desoxicorticoestrona. Y la región reticular, además de producir glucocorticoides, producen hormonas sexuales, es decir, produce estrógeno y testosterona. Dígame si sí o no. Entonces yo pregunto, ¿cuál es la función de los estrógenos? Pues maneja la piel. ¿Cuál es la función de la testosterona? Desarrollar masa muscular. Entonces los caballeros, ¿qué producimos más? Testosterona, porque la pusimos en los testículos. Pero las damas necesitan testosterona. Claro, no hay que necesitan masa muscular. Los caballeros necesitamos estrógenos. Claro, no hay que tenemos nuestra piel y nuestro corazón. Pero los estrógenos, además de producirse en la región reticular de la corteza, la glándula adrenal, los estrógenos se producen en los ovarios. Y se producen en los testículos cuando hay tumores en los testículos. Ahora lo vamos a ver. ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Entonces yo pregunto, la corteza de la glándula adrenal producen los corticoides. ¿Y cuáles son los corticoides? Ten miedo, ahí están. No, miren bien. Los corticoides son dos: mineralocorticoides y glucocorticoides. El mineralo nada tiene que ver con la glucosa, no en los niveles de sodio y de potasio, o sea, la bomba de protones, sodio, potasio, etc. Y los glucocorticoides siempre van a producir glucosa, ponen la disponibilidad. Entonces yo pregunto,
La glucosa en sangre va de 70 a 110 miligramos por decilitro. La glucosa es la gasolina. Entonces, ¿qué se necesita para tener glucosa en sangre? Normal. Comer. Cuando yo como, entonces hablemos de una bandejita paisa: arroz, chicharrón, frijol, plátano y falta huevo y aguacate. Y yo peso 100 kilos. Y ahora, para tranquilizar la conciencia, ahora sí una Coca-Cola dietética. Ya el pecado está cometido, eso disfrute de una vez, que igual nadie. Entonces, cuando ingiero semejante cantidad de carbohidratos, eso va a producir glucosa. Entonces la glucosa se subió 180 en sangre. Entonces, ¿qué hace el organismo? La manda a guardar para época de hambruna. El exceso de azúcar primero se ubica ¿dónde? En el hígado como colágeno hepático. Como no hay donde más guardar y sobra, se ubica en el músculo como colágeno muscular. Como no hay más y sobra, empiezo a meterla como grasa. Y grasa, mire que les estoy dando todo mascadito. Dos sitios. Primero, se mete en las vísceras, grasa visceral. Y si sobra, viene la grasa corporal. Los caballeros la ubicamos aquí en la barriga, por eso nuestro abdomen adopta la forma de manzana. Las damas lo ubican en la cola y en la pierna, entonces su cuerpito adopta la forma de pera. Putería, ¿sí o no? Claro. En el humano, lo que esté por encima del metro, eso es lo que debe pesar. ¿Sí? Entonces yo mido 2 metros, ¿cuánto debo pesar? 1,80, 1,60. El que mide 1,60, ¿cuánto debe pesar? 60. Ahora hay una mejor medida que es el índice de masa corporal, pero no importa. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Pero ahora pare bolas. El individuo se levantó a las 5:30 de la mañana y no ha comido. Pero le dijeron, él vive aquí en la UPTC y tiene la clínica allá en el bosque, en la razón social, y me dice: ojo, amigo Chávez, que lo están robando. Entonces, ¿qué hago? Me levanto, mi hermano, y arranco, y pues madre, correr a ver quién es. Pero yo necesito estar despierto, entonces yo necesito poner glucosa en sangre. Entonces ahora viene lo contrario, empiezo a gastar lo que he almacenado. ¿Qué es lo primero que gasto? El colágeno para convertirlo en glucosa, el que me tiene el hígado. Si se acabó, entonces echo mano del músculo. Y si se acabó, echo mano de la grasa. Y si se acabó, empiezo a quemar músculo. Entonces ya no hago glucólisis por la vía aeróbica, no sé de bioquímica, ¿sí? Sino que hago una gluconeogénesis. Y cuando yo quemo grasa para producir energía, entonces producto de eso se me van a producir los cuerpos cetónicos. ¿Se acuerdan, no? Que son butirato, beta-hidroxibutirato, acetona y ácido acetoacético. ¿Y esos cuerpos cetónicos son ácidos o son alcalinos? Ácido acetoacético, acidosis. Mi pH es 7.4, pero al mandar esos cuerpos cetónicos el pH empezó a bajar. Entonces, ¿qué generó? Acidosis metabólica. O sea que el cortisol pone glucosa en sangre a partir de mis reservas por gluconeogénesis, pero de una vez tenga mi acidosis metabólica. Entonces llegué a mi razón social. Y sí, me robaron. Entonces yo empiezo a mirar, mi hermano, no encuentro el digitalizador, 130 millones. El ecógrafo, 90 millones. Un Doppler. Sí. Ahora, si compro un repotencializado humano, es como si ubico una novia de 60 años, pero como nueva, ¿sí podrá pasar? Yo creo que no. O una dama que se ubique uno de 80, pero como nuevo. No, eso ya está gastado, eso busca uno de 20, que le dé la fuerza y la energía y echar pelante. Ya el de 80 está cansado. Pero resulta que otro le dice: oiga, Chávez, lo robaron. Hágale. Y no, no me preocupe. Usted no me preocupa porque lo robaron. No, porque yo transferí el riesgo. ¿Qué significa? Tengo un seguro. Es más, empieza el seguro a sospechar. ¿Y no es usted mismo que hizo un robo? Entonces me pasan por la máquina de la verdad. El polígrafo. Y en el polígrafo entonces van a ver
se está produciendo los glucocorticoides y cuando le hacen una pregunta se asusta y se subió la glucosa. Y además miran, porque cuando esto es nervioso libera adrenalina, si hay estimulación de los músculos orbitales o pilorectores, la pupila se dilata, etc. Bueno, ¿cómo vamos hasta aquí entonces? ¿Importante o no? Como un varón, pero como un varón. Por eso una persona que está, y el exceso de cortisol bloquea el movimiento del intestino. Entonces uno con estrés, ¿come o no come? No come. No, pero pasa el estrés y entonces viene la ansiedad y con la ansiedad sí. Entonces personas con estrés algunas son muy gordas. ¿Aló? Pero hay un problema, párenme en bolas. Todos los corticoides, específicamente los glucocorticoides, cuando yo le pongo glucocorticoides, porque esos son endógenos, ¿sí o no? Pero yo le puedo aplicar de afuera, exógenos. Y los glucocorticoides exógenos son tan buenos que lleva al paciente caminando al anfiteatro por un cáncer terminal a que muera en el anfiteatro. Imagínense eso. O sea, si ustedes quieren a un paciente ponerlo listo, póngale glucocorticoides. Claro, pero lo que hace es enmascarar el proceso. Resulta que los glucocorticoides bloquean los receptores a la insulina y si se bloquean los receptores a la insulina no entra glucosa, o sea que ese animal permanece con un hambre luego cuando viene la tranquilidad, pero la berraca. ¿Me están captando lo que estoy diciendo o no? Bueno, entonces pregunto, ¿la corteza qué produce? Corticoides. Los corticoides. ¿Y cuáles son los corticoides? Dos. Mineral y gluco. Ahora, se van a llevar una máxima hoy. Juro ante Dios, allá en su subconsciente y ante la patria, que manipularé los glucocorticoides como me dé la gana, pero no manipularé los mineralocorticoides porque mato al paciente. Yo voy a manipular los mineralocorticoides si he medido los electrolitos, o sea, si hago el ionograma, si no, deje esa vaina. Si se sube el potasio, mato al paciente por paro cardíaco. Si se baja el potasio, hay problemas con la potasio. ¿Aló? Bueno, listo. Están los glucocorticoides. ¿De quién toma una foto? Bueno, pero párenme por eso. Si la corteza de la glándula adrenal está muy desarrollada, a eso se le conoce con el nombre de hiperadrenocorticismo o enfermedad de Cushing. Pero si es muy chiquita, se llama hipoadrenocorticismo o enfermedad de Addison. A mí me duele mucho cuando a veces voy para el hospital por algún familiar y vos escuchas al endocrino que tiene, ese está cuchineado. Ese está disoneado. No, me parece que es como debe ser un saludito mejor que tiene. La glándula adrenal está muy, la corteza muy desarrollada. O la glándula adrenal está pobremente desarrollada. Entonces yo pregunto, párenme en bolas por favor. Si esto está grueso, muy desarrollado, ¿qué pasó aquí? Significa que hay un tumor arriba en la hipófisis. Sígame a ver si sí o no. ¿Quién maneja la corteza? Esta, ¿quién la maneja? Ay, no. ¿Quién la maneja? Vamos a echarla aquí con verde. ¿Quién maneja esta? No, se maldito, no perdí todo el tiempo. La ACTH. ¿Sí o no? La hormona adrenocorticotropa actúa sobre la corteza. ¿Por qué? Porque el tálamo y el hipotálamo produjo el factor liberador de ACTH y este actúa en la hipófisis, específicamente en la adeno, para que produzca ACTH. ¿Sí o no? Entonces, un tumor arriba, en la
en el hipotálamo hace que produzca mucho factor liberador de ACTH, la cual produce mucha ACTH por parte de la glándula hipófisis. Y ambas glándulas están gruesas, desarrolladas, y esas están produciendo cortisol a la. Pero, si está muy chiquita, es porque el tálamo está produciendo muy poco factor liberador de ACTH, puede ser. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Claro. Claro, puede ser. Bueno, entonces allá en medicina interna vamos a mirar que eso tiene su negocio. Porque toca diagnosticarlo y toca estar preciso. Recuerde que en hormonas, si yo le doy la hormona y no lo necesita, lo mato. Pero si no le doy la hormona, pues ahí va triste, puede que dure un tiempito, tenga problemas, pero no tanto es grave la deficiencia como si el exceso. Pero ambos causan problemas. Bueno, ¿está bien o no? ¿Pero qué nos queda de la glándula adrenal? La médula. Entonces voy para la médula. ¿Puedo borrar eso? Entonces esta se llama ¿qué? Médula. En la médula están estas celulitas. Ya la vimos, ¿cómo se llama? Células cromatíneas. Su estimulación hace que coja la tirosina, la convierte en dopa, la dopa lo pasa a dopa quinona, y a partir de la dopa quinona produce noradrenalina y adrenalina. El tumor de estas células, ¿de cuáles células? Cromatíneas. Veía cómo está ahí grande. ¿Cómo se llama? Feocoromocitoma. Ese tumor sí es feo. Feocoromocitoma. Ese tumor es bien como bien sumado. ¿Alguien de aquí es de Tuta? ¿No? Pero en mi pueblo, en el año 84, un sacerdote que lo apreciamos mucho, se llamaba Juan Nepomuceno Ochoa. Yo salí a estudiar a otro pueblito que mi pueblo no había sido hasta cuarto, o sea, noveno, y fue a hacer los 3 añitos restantes a otro pueblito. Lo trasladaron al padre. Pasaron como unos 15 años y lo vi en televisión, lo estaban entrevistando porque había sufrido de un cáncer de glándula adrenal, tuvo un feocoromocitoma. Y él estaba hablando de que la Virgen lo había salvado del feocoromocitoma. Y a los 3 meses iba hacia mi clínica y vi en la San Francisco que decía: el padre Juan Nepomuceno Ochoa está en la paz del Señor. Los tumores de cáncer. Dios quiera que no nos toque lidiar con ese, porque ese es feo. Pero todo cáncer es suave. ¿Listos? ¿Por qué? Porque pues, imagínense produciendo adrenalina todo el tiempo. ¿No? Es como si yo tengo motor de un carro prendido y acelerador a fondo. No duerme. ¿Sí o no? No descansa. ¿Verdad? Bueno. Preguntas sobre la glándula adrenal. Entonces no hay. Entonces vamos para la siguiente glándula. Tiroides. Bueno, y siempre que hay Cushing o Addison, ¿me siguen o no? ¿Cuáles problemas en la piel?
va a haber problemas en la vida. Voy a colocarles aquí un poquitico para que vean los problemas de la vida. Apaguen ahí. Al amigo Iván Harvey Cushing. ¿Se acuerdan que hemos hablado de los nombres? Que si tenían un hijo que lo colocaran Iván. ¿O no hemos hablado de eso? Bueno, entonces ustedes, como no son padres ni madres de familia, cuando nacen los chinitos uno dice, ¿y ahora qué nombre le colocan? Porque los nombres marcan. Entonces yo les digo, si sale un niño, colóquenle Iván. Primero, padre de la fisiología. ¿Ustedes ya vieron fisiología? ¿No han visto? Lo van a ver. Iván Pavlov. Era un loco que vivía aquí en el barrio Los Rosales. Cogió unos perros, les hizo un hueco en el estómago y les colocó 3 baldes de color. El balde rojo le daba comida. El verde les daba agua y el negro les metía una corriente. Entonces cada vez que el perro veía con el balde rojo, ¿qué era? Comida. El estómago empezaba a producir secreción, como los tenían canalizados. Pero cuando veían el negro, pero resulta que la empleada del servicio de ojos anillos y clonales perros. Y entonces el pobre, imagina a Iván Pablo por Los Rosales averiguando un perro que tiene un hueco aquí. Y gracias a 5 perros que hizo, nos dejó el libro más hermoso de fisiología. Con 5, ¿quién, un estudio, quién avala hoy por hoy con 5, un N de 5? Nadie, es muy poco. Pero como fue Iván Pablo, lo avalaron. Y nos dejó unas cosas hermosísimas. Nos dejó el libro de Gator. Imagínense eso. Bueno, son palabras mayores. Bueno. Pero este otro señor descubrió que a todas las personas enfermas que le colocaban cortisol, aparecían las enfermedades de las 4 B. Poliuria, orinaba mucho. Polidipsia, tomaba mucha agua. Polifagia, tenía un hambre la berraca, ya dijimos por qué, porque bloquea los receptores a la insulina. Y la última, pendular la barriga, la barriga se volvía pendular. En mi pueblo, cuando gozaban de muy buena salud, eran las personas de cachete rojo, gordas y bien barrigones. Aquí la P, para que no se les olvide, lo asociaban al doctor Piquete, solo barriga y papas. Así eran de gordos. Entonces antes se consideraba que estar bien de salud era estar gordo. Y él observó, el doctor Iván Harvey Cushing, que todos los que le aplicaban cortisol desarrollaban esas 4P. Ayúdenme. Poliuria, polidipsia, polifagia, pendular anual. Le dieron el Nobel, claro, y ahí descubrió. Luego se morían todos los pacientes, porque les decía poner cortisol. Y morían por úlceras gástricas, se perforaban, insuficiencia renal, hemorragias. Bien, después pasamos a Colombia, seguimos hablando de los Iván. Presidente de Colombia, Iván Duque. Presidente de las FARC, Iván Márquez. ¿Sí o no? Profesor de cirugía de la UPI. Gobernador de Boyacá, exgobernador Iván Londoño. Director nacional del SENA, el mismo Iván Londoño. Ahora viene lo más importante. ¿Quién derribó las Torres Gemelas? Un talibán. En cambio, si le pone Luis, ese no tiene para dictar por ahí anatomía. Póngale Iván. Bueno, entonces no lo van a olvidar. Iván Harvey. Iván Harvey. Los Iván no son cualquier vaina. Lo mismo como los Vladimir, ¿sí o no? Vladimir Padrino López, mira aquí en Venezuela. ¿Sí o no? El de Rusia.
Vladimir Putin. Y tengo uno de los egresados de aquí que se llama Vladimir. Ay, pero quiero Dios. Imagínate que compré un succionador. El mejor, hermano. Y el día que lo estrené, se rompió los dos vasos. Yo no sé qué pasó, se cayó con el mismo vaso. Ya, tenía que ser Vladimir. Vladimir, está molestando. Bueno, listo. Entonces el cortisol mide todo lo que causa en piel. Es que son unos problemas, pero hijo de madre, hermano. Mire. Porque es que el exceso de cortisol bloquea la mitosis. Y si bloquea la mitosis no hay recambio epidernal. Entonces se cae el pelo, no sale el pelo y el sol tenga eritrodermia. Mire. Si era abdomen pendular, mire. Hay alopecia, pero quedan los pelos debajo del codo y debajo de las patas. Lo demás es una alopecia generalizada. Miren esto, en esa barriga que es pendular, alcanzan a ver los vasitos sanguíneos, miren. Abdomen de medusa, se le ven los vasos, que la piel está delgadita. ¿Y qué hace el organismo? Como no nace pelo, entonces le manda calcio y forma agregados de calcio ahí. Y entonces forma la calcinosis cutis. ¿Me siguen o no? Como baja las defensas porque bloquea la mitosis, entonces predispone a las sarnas demodésicas, etcétera, etcétera. Muy bien. Bueno, vamos ahora para la siguiente glándula. O sea que la endocrinología es de raca. Eso va. En medicina humana tiene que ser médico internista 3 años y luego 2 años para ser médico internista endocrinólogo. O sea que ya tenemos especialidad médico internista, superespecialidad endocrinólogo, superespecialidad neonatólogo, o de adultos, o de viejos. Ahí va. Bueno, glándula tiroides. Siguiente. Bueno. Vas a usar tu permiso. La glándula tiroides, calladito y atención. ¿Dónde se ubica la glándula tiroides? En contacto con los primeros anillos de la tráquea a nivel del cuello. La glándula tiroides tiene 2 lóbulos y los une un puente en el humano. En los animales domésticos no, 2 lóbulos separaditos. Y produce las siguientes hormonas. La primera se llama tiroxina. Y la tiroxina se produce como T4 unida a proteínas plasmáticas y como T4 libre. Y produce T3 unidas a proteínas plasmáticas y como T3 libre. Produce 70% como T4 y 30% como T3. ¿Sí me está captando o no? La T3 libre es la que entra al citoplasma a nivel de la mitocondria y es la que maneja el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa para que cuando la glucosa entre la mitocondria se queme y produzca CO2 que sale por la respiración, agüita que sale por el chichi y la ATP que es la gasolina. A esto se le conoce con el nombre de metabolismo. Dígame si sí o no. ¿Aló? Entonces, la tiroxina maneja el metabolismo. Si hay poca tiroxina, genera una enfermedad llamada hipotiroidismo. ¿Estamos bien o no? Si hay mucha tiroxina, se genera otra enfermedad llamada hipertiroidismo. El gato tiene tendencia, en medicina no tener esa palabrita, no sé qué les salgan pasear. Diátesis. Tendencia a. El gato tiene diátesis a hipertiroidismo.
el perro tiene diátesis a hipotiroidismo. O sea que con las glándulas tiroides normales los gatos que sean hipertiroides, flacos, no tienen metabolismo acelerado, ¿sí o no? Y el perro, miremos un golden retriever cuando sea viejo. Ladra, chao, y es gordo. Come poco, pero es gordo. Está el metabolismo bajito. Bueno, ¿sí o no? Preguntas. Respuestas. La T4 es. Entonces, ya podemos hilar más delgado. La T4, cuando se produce T4 y T3, la única que actúa es la T3 libre. Es decir, la T4, que se llama tetraiodotironina, tiene 4 moléculas de yodo. Lo que está unido a las proteínas plasmáticas está casado. O sea, la señora déjela quieta y el señor déjelo quieto, porque está casado. Eso no actúa, ya, suelto. Si se suade su compañera, entonces queda libre. Ese se actúa. Entonces, finalmente, la T4 tiene que convertirse en T3. Y la T3 para que actúe tiene que ser libre. Y la libre está dentro del citoplasma en la mitocondria. O sea que realmente la tirosina actúa es como T3 libre. Pero tranquilos que eso los vamos a ver allá en medicina interna y eso tiene sus demonios. Hay que mirar si el hipotiroidismo de tipo autoinmune se genera la tiroiditis linfocítica, plasmocítica o enfermedad Hashimoto. Pero eso ya mira, conviene eso. Por el momento, entonces, ¿quién maneja el metabolismo? La tiroides. Pero a través de la tiroxina. Pero además la glándula tiroides produce otra hormona llamada tirocalcitonina. Esta regula el metabolismo del yodo y del calcio. O sea que va a colaborar en manejar la sustancia inorgánica del hueso. ¿Todo bien o no? Lista la glándula tiroides. Voy ahora para la siguiente, glándula paratiroides. Entonces, si yo tengo aquí la glándula tiroides y aquí está, el perrito está sentado, o sea que esta es la tráquea, los anillos de la tráquea. La glándula paratiroides está en el polo anterior de la glándula tiroides, pero la división es histológica, no es anatómica, o sea que para mirar si es la paratiroides tengo que revisar sus células. Y la paratiroides produce una hormona llamada paratormona. La cual regula el metabolismo del calcio y del fósforo. Mientras que la tirocalcitonina es lo de calcio. Ustedes se acuerdan en anatomía cuando hablábamos que el hueso está formado bioquímicamente por la sustancia orgánica e inorgánica. La orgánica llamada oseína, colágeno óseo, gelatina ósea, elasticidad, y la sustancia inorgánica formada por fosfato de calcio, fosfato magnesio, carbonato de calcio. O sea que la tiroides y paratiroides maneja la sustancia inorgánica del hueso. Si hay poco y es joven, ¿cómo se llama? Raquitismo. Si hay poco y es un viejo, osteoporosis. Anoten eso. Deficiencia de sustancia inorgánica. Si es en un joven, ¿se llama qué? Raquitismo. Y si es en un viejo, osteoporosis. Bueno, o sea que ya tenemos glándula hipófisis pituitaria, adrenal, tiroides, paratiroides. Bueno, seguimos. Paramos. Sí, ya casi lo tenemos. Una pregunta. Adelante. La calcitonina
fija el calcio y la paratormona saca el calcio del hueso. Dejemos si lo hablamos allá con más detalle. Vamos a ver. O en medicina interna. Porque es que explicando cada una de ellas, es que todo lo endocrino es una condición, una conexión la hijo de madre. Porque para ver el metabolismo del calcio necesitamos la vitamina D. La vitamina D la produce el hígado, pero tiene que estar en contacto con el sol para activarse e ir al riñón para completar y terminar formando la alfa-tocoferol. Bueno, eso son para vainas. Y eso, por ejemplo, hablando de hipotiroidismo, nos gastamos mínimo unas 10 horas. Solo de una enfermedad. Porque es que ya toca ir a la minucia y la minucia y la minucia. ¿Qué es lo que falla? Porque si yo me equivoco y no necesito el hormona y se la doy, ¿qué es lo que pasa? Amargo el paciente. Entonces, los errores del médico humano, los errores del médico veterinario y las cosas que hace el gatico, todos lo tapamos con tiempo en nuestros errores. Triste y duro, pero es así. ¿Sí? Bueno, entonces voy para el timo. Timo. Bueno, entonces, escuchen entonces. Nosotros en la clase anterior hablamos del mediastino, ¿sí o no? Y que de lado se veía mediastino anterior, mediastino medio y mediastino posterior. El timo arranca en el mediastino craneal y va hasta el borde posterior de la rama de la mandíbula cuando nace el animalito o el humano. Pero a medida que empezamos a crecer, va evolucionando y cuando llegamos a la puerta, ya no hay timo. ¿Y cuál es la función del timo? Decirnos cuál órgano es mío y cuál no. Si entra una espina en un dedo, ¿se ha pasado? Empieza a doler y joda, molesta, se inflama, calienta, duele. Quito la espina, pasó el problema. ¿Quién dejó esa información? El timo. Por eso, cuando hay trasplante de órganos, uno de los problemas es el rechazo, porque el timo ya dejó la información. Entonces toca darle droga para que no haya rechazo. Bueno, ¿qué hormonas produce el timo? Esta que es una de las más importantes. Se llama hormona químico homeostática. Esta es la que me permite que el cuerpo esté en homeostasis, buen funcionamiento corporal. Pero también produce la hormona estimulante de los leucocitos. Entonces me va a decir de 100 celulitas blancas cuántas son neutrófilos, cuántos son basófilos, cuántos son eosinófilos, cuántos leucocitos y cuántos monocitos. Imagínense eso. Grave. Y cuando el timo se equivoca nos deja problemas serios. No sé si han escuchado que la persona tiene lupus. O sea, que los glóbulos blancos empiezan a atacar mi cuerpo. Que tiene lupus eritematoso sistémico y a uno le cae, coge el corazón y lo saca, el hígado, los huesos, artritis reumatoidea, pénfigus, vitiligo. Eso fue el timo. Bueno, ovarios. Entonces vamos en negrita. Entonces, la negrita nace con 2 ovarios. En esos ovarios hay una gran cantidad de folículos, pero están dormidos. Esos grandes folículos. Cuando llega la pubertad, no hemos visto respiratorio. Pero al lado y lado del móvil aparece el órgano de Jacobson y el órgano de Jacobson detecta las hormonas de los ovarios y los testículos. Entonces viene la pubertad y hace que la adenohipófisis libere una buserelina llamada FSH, la para actúa sobre uno de estos folículos.
Y entonces el folículo empieza a crecer dentro de este ovario. Entonces el folículo empieza a crecer. Sigue creciendo y al crecer dentro de él, entonces hay la meiosis. Desde dentro del folículo apareció el óvulo. Y este óvulo tiene la mitad del número de cromosomas, ¿sí o no? ¿Aló? Este es el óvulo. Entre el óvulo y ese folículo empieza a aparecer un líquido llamado estrógenos. Y como su nombre lo indica, empieza a desarrollar en la hembra el deseo del estrocelo-calor, o sea, de apretar el macho. Cuando este folículo, por acción de la FSH, está bien madurito, el folículo se rompe. Cuando está bien madurito, sobre él llega y actúa la LH. Ya vimos, ¿se acuerdan? Que es la luteotropa luteolizante. Entonces se rompe y el ovulito sale. Debajo del ovario viene la trompa. Si por accidente a esa trompa llegó un espermatozoide y se saluda con el óvulo, viene el huevo cigoto y seguramente así pasamos todos nosotros. Unos programados, otros por accidente, pero bueno, aquí estamos. Entonces, si esto es positivo, arranca la gestación. Y este folículo es reemplazado por otra hormona y esa hormona recibe el nombre de progesterona. Y cuando se tiene ese folículo de progesterona, entonces forma el cuerpo lúteo. Pero si no hay gestación, entonces esto se llena, en lugar de llenarse con progesterona, se llena de sangre y forma el cuerpo albicans. Forma el cuerpo hemorrágico. Y luego empieza a involucionar hasta que queda una cicatriz llamada cuerpo albicans, que fue el vestigio de un ciclo estral, o sea, donde hubo fuego, cenizas quedan, ahí están las cenizas. Entonces miremos que las bucerelinas, la FSH lo que hace es coger el folículo y lo estimula para que aparezca el óvulo. ¿Sí o no? Y una vez que está maduro, sobre él actúa la FSH, se rompe, salió el óvulo. Si no llegó espermatozoide, se va con el ciclo estral. Pero si apareció el espermatozoide, arranca la gestación, 9 meses. ¿Cuánto debe tomar de tetica un bebé que nace? Lo mismo que dura su gestación. En el humano 9 meses, en la perra 60 días, etcétera, etcétera, etcétera. Si no, entonces pasa a cuerpo hemorrágico porque tiene sangre y termina como cuerpo alto. Bueno, ¿cómo lo ven? ¿Bien? ¿Qué hora son? Entonces vayan, toman tintico, nos vemos a las 6:30, terminamos el endocrino y seguimos con digestivo.